Tiene problema. Estamos en Mateo 3. Mateo 3, del 1 al 12. Mateo 3, del 1 al 12, el texto que el calendario cristiano nos recomienda para el día de hoy, un día en el que recordando la venida del Señor, recordamos el anuncio de Juan el Bautista cuando decía: preparad el camino del Señor. Vamos a leer este texto, Mateo 3, del 1 al 12, y dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Está Dios enfadado con nosotros? Bueno, menos mal, pues Santa dice que no. Pero qué interesante es esa imagen que muchas veces se proyecta de Dios como un señor de barba blanca, ¿verdad?, que está enfadado. Parece que Dios siempre está de mal humor con el mundo, con sus criaturas. Es la imagen que muchas veces se proyecta de Él, su severidad. Es el juez que va a castigar, ¿verdad? Y por muchos siglos, diría, a Dios se le ha mirado, se le ha percibido, pues como esa realidad que hay que temer. Porque como nos equivoquemos, como cometamos el error, nos va a dar el castigo, nos va a fulminar. Esa imagen hace que Dios pues sea una realidad para muchos no deseable. Y con razón. ¿Quién quiere vivir cerca de alguien cuyo único propósito es castigarnos? Cuya única voluntad o interés en la vida parece ser que es esperar que cometamos un error para entonces darnos lo que nos merecemos. A veces parece ser que la imagen que hay de Dios es una imagen, como digo, severa, dura, poco cercana. Y hemos leído algunos textos en este pasaje de Mateo 3 que quizás podrían llevar adelante esa idea del Dios duro, del Dios severo, del Dios distante, del Dios malhumorado. En el versículo 10 decía: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, no esperando para cortarlas. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, pues, en fin, uno lee esto y uno se siente, pues, amenazado. Uno se siente, vaya, a ver si me va a tocar a mí, ¿verdad? Y a veces, insisto, esa es la imagen que se ha hecho popular en muchas ocasiones, en muchos círculos, acerca de Dios. Ese ser huraño que busca satisfacción por las ofensas cometidas. Esto suena mucho
si miramos un poco a la historia, a cómo se presentaban a los dioses paganos en la antigüedad. Los dioses paganos siempre estaban enfadados y siempre había que calmarlos, había que ofrecer sacrificios, en muchas culturas incluso sacrificios humanos, a ver si calmaban a los dioses. No había seguridad, pero como estaban siempre enfadados, pues había que tranquilizarlos de alguna manera, había que calmarlos, ¿verdad? Y a veces esa imagen la hemos proyectado hacia el Dios de Jesús de Nazaret. Y a veces parece que Dios es alguien sediento de sangre. Hay que pagar por nuestros pecados con sangre, ¿verdad? Y parece que Dios encuentra placer en el sufrimiento, en el castigo, en la sangre derramada. Muchas veces la idea es bastante aterradora de cómo se puede presentar a Dios, de cómo se puede percibir el sacrificio de Cristo en la cruz como un hecho para calmar al Dios enfadado, para darle sangre y que así Él nos perdone a los demás. Terrible, ¿verdad? Si un Dios así resulta terrible. Pero nada está más lejos de la realidad. Si Dios fuese un Dios de miedo, de venganza, de querer fulminar a cualquiera que comete un error, y quién de nosotros no comete alguna vez un error, ¿verdad? Hasta nosotros los cometemos, ¿verdad? Con la cara de buenas personas que tenemos, ¿verdad? Pero también cometemos nuestros errores y nuestras faltas, ¿a que sí? Imaginad lo que es vivir con esa imagen de Dios. Pero Dios no es así. Porque estamos celebrando Adviento y nos acercamos a la Navidad. Y lo que estamos celebrando es que Dios nos ha amado tanto, a pesar de nuestros errores, que no viene a castigarnos, que no viene a fulminarnos, sino que viene a darnos vida, que viene a darnos esperanza, que viene a traer ilusión, a transformar nuestra realidad y darnos nuevas oportunidades. A veces es verdad que leemos textos en los que Dios parece que está enfadado. Y yo, sin contradecir lo que he dicho hasta ahora, me atrevería a decir que legítimamente enfadado. ¿O es que cuando hemos visto nosotros en televisión las imágenes en la frontera hispano-marroquí de personas muertas acumuladas unas sobre otras, 30, 40, quién sabe cuántos muertos, es que eso no nos ha puesto de mal humor? Es que cuando vemos las fosas con gente torturada y muerta en Ucrania, ¿es que eso no nos ha puesto mal cuerpo, no nos ha enfadado? Es que cuando escuchamos de mujeres maltratadas, abusadas e incluso muertas, ¿es que eso no nos indigna? Pero eso no hace de nosotros ni malas personas, ni violentas, ni nada de lo que podamos imaginar. El Señor, nuestro Dios, a veces aparece indignado en las Escrituras, pero no porque Él sea malo y busque proyectar, hacer mal a los demás, sino porque justamente en su bondad y en su misericordia se frustra, se entristece y se enfada cuando ve injusticia, cuando ve miseria, cuando ve maldad. Pero no debemos perder la perspectiva de que Dios es un Dios bueno, que busca traer lo bueno para nosotros. Si leemos la Biblia y empezamos por el primer capítulo de Génesis 1, hay una frase que es recurrente, que se repite una y otra vez. Dios iba creando el mundo y se ponía a mirar y dice la palabra de Dios y vio que era bueno. Todo lo que iba haciendo, lo iba haciendo bueno. Y al ser humano le dice, aquí lo tienes, disfrútalo. No nos dio un mundo envenenado como hemos construido nosotros, sino que nos dio un mundo hermoso para vivir y ser felices en él. Por eso, cuando leemos textos como los que acabamos de leer,
no debemos pensar que son textos de venganza, que Dios se quiere vengar de no sé qué cosas, sino que son textos que representan una realidad y un momento que nosotros debemos entender. Seguro que los que venís los viernes al estudio bíblico lo habéis escuchado más veces, ¿verdad? Pero seguro que todos nosotros en alguna ocasión hemos oído escuchar acerca de la literatura apocalíptica. Y ya si sale la palabra apocalipsis ya podéis imaginar, ¿no? Fin del mundo y demás. Bueno, pues textos como el que hemos leído y personajes como Juan son personajes que pertenecen a esa cultura apocalíptica en el que vivían con la convicción cierta de que el fin del mundo se acercaba. Un fin del mundo que iba a tener un final bastante duro, porque iba a ser la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y eso era un final, pues, duro. Era una situación terrible, ¿verdad? Ese tiempo final, ese apocalipsis. Y lo que estábamos leyendo es justamente un reflejo de esa realidad. Si el fin del mundo viene, si va a llegar el momento en el que tendremos que presentarnos delante de Dios, ¿de qué lado vamos a estar? El texto no está proyectando sobre nosotros miedo porque Dios quiera dañarnos, sino que nos está diciendo, señores, depende de cómo vivamos, así nos va a ir. Nuestras decisiones en la vida tienen consecuencias. Hay decisiones pequeñas que tienen consecuencias pequeñas, pero hay decisiones vitales que tienen consecuencias eternas. Entre ellas, nuestra relación con Dios. Si queremos vivir cerca de Dios, nuestra vida es una cosa. Si queremos darle la espalda a Dios, nuestra vida es otra cosa. Pero eso no tiene nada que ver ni con castigos ni con venganzas, sino con la consecuencia de nuestras decisiones, con la consecuencia de nuestro estilo de vida, por dónde queremos caminar, por dónde queremos nosotros vivir. Lo que está la palabra de Dios preguntándonos, e insisto, no es proyectando miedo, sino es preguntándonos ¿de qué lado estamos en nuestra vida? ¿Estamos del lado de la vida o estamos del lado de la muerte? ¿Estamos del lado del bien o estamos del lado del mal? ¿Estamos del lado de la justicia o estamos del lado de la injusticia? ¿Seremos, usando la metáfora que el texto nos ofrece, seremos árboles con fruto o seremos árboles sin fruto? ¿Seremos trigo o seremos paja? Esa es realmente la situación que el texto bíblico nos está planteando. No es la imagen del Dios terrible, sino la situación terrible, si queremos ponerlo así, de que tenemos que decidir qué hacemos con nuestras vidas y que lo que decidimos tiene consecuencias. Unas pueden ser buenas y otras no ser tan buenas. Y aunque sigan resonando con dureza alguna de estas palabras, lo que el Señor nos está ofreciendo es la posibilidad de que podamos elegir lo bueno para nuestras vidas, de que podamos elegir lo que merece la pena, de que podamos elegir aquello por lo cual uno merece, se convence que debe vivir. Cuando en el texto que hemos leído Juan está anunciando el juicio que viene, lo está haciendo no para decir, y cuidado que viene Dios y os castiga, sino que lo que está diciendo es, arrepentíos. Podemos hacer esto bien. Podemos afrontar la vida con esperanza. Podemos mirar hacia adelante de manera positiva, caminando el camino que Dios nos ofrece. El texto no está amenazándonos, sino que nos está invitando. Por eso Juan dice, arrepentíos. ¿Sabéis? El arrepentimiento, la palabra griega
que hay detrás de la palabra española arrepentimiento es un giro. Cuando uno se arrepiente y lo aplicamos a nuestra manera de vivir, lo que quiere decir es que caminamos en una dirección y cuando nos arrepentimos, giramos y caminamos en otra. Eso es lo que Juan está diciendo. Está diciendo, si camináis un camino, una senda, que lo que va a traer son consecuencias malas para vuestra vida, ¿por qué no mejor tomar el camino que nos lleva a la vida? ¿Por qué no seguir el camino de Cristo, que es el que perdona nuestros pecados, que es el que perdona nuestras faltas, el que nos da una nueva oportunidad de vida? La palabra del Señor lo que busca es transmitir esperanza. Lo que busca la palabra del Señor es transmitir la realidad de que nuestras circunstancias pueden ser diferentes si nosotros confiamos en el Señor. La palabra de Dios no nos invita a huir del Dios temible, sino que nos invita a acercarnos al Dios de misericordia, que ha marcado en Cristo un camino en el que hay esperanza, en el que hay perdón, en el que hay una transformación de lo que somos para ser cada día más como Cristo quiere y como Él era. La palabra del Señor nos está invitando al arrepentimiento, es decir, a reconducir nuestras vidas de caminos que a veces no llevan a nada, o peor todavía, de camino que nos llevan al desastre. La palabra del Señor está haciendo una invitación firme, amable, a que reconsideremos y reorientemos nuestras vidas hacia Cristo. Esa es la invitación de este pasaje. Arrepentíos. Es decir, reconducid vuestras vidas hacia Dios y arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No el Dios de castigo y terror, sino el Dios de amor que trae su reinado de paz, de justicia, de amor y que te invita a que te sumes, a que formes parte de esa realidad. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje de vida, es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza y que se nos ofrece a cada uno de nosotros si lo queremos seguir. Juan invita al arrepentimiento porque Dios no quiere condenar, no es el Dios terrible, sino que lo que quiere hacer es salvar y es lo que ofrece. Arrepentimiento para orientar nuestra vida, para perdonar nuestros errores, para perdonar nuestros pecados, para dejar de vivir de espaldas a Dios y darnos una nueva oportunidad de vida. Por eso celebramos Adviento, por eso vamos a celebrar Navidad, porque Dios vino para darnos vida, una vida abundante, una vida especial, una vida eterna. El texto es un texto esperanzador, porque nos abre las puertas a ese camino que nos lleva a la vida buena, a la vida abundante, a la vida eterna. Permitidme ahora, dicho esto, que nos fijemos en los personajes que aparecen en el texto. Hemos enfatizado esa invitación positiva a seguir el camino de Cristo que nos abre las puertas a una vida diferente, a una vida con esperanza. En el texto aparecen personajes que demuestran, o que muestran, mejor dicho, lo que son las actitudes diferentes a la invitación que Dios hace por medio de Juan. Dice el texto que Juan estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Y había gente que eran bautizadas por él, que confesaban sus pecados. Pero me quiero fijar en los que vienen ahora. Dice que salían también al encuentro de Juan para ser bautizados fariseos y saduceos. Es decir, gente religiosa de su tiempo. Uno podría decir, bueno, la gente más indicada, ¿verdad? Si ya eran gente religiosa, había una predisposición, un interés, una inquietud, ¿verdad?
y se acercan a Juan y dicen: Juan, nosotros también queremos ser bautizados. Sin embargo, dice el texto que Juan los rechaza. Y uno se puede sorprender, ¿no? Pero bueno, Juan, tú no estás diciendo que vengan y se bauticen. Y Juan lo que está diciendo es: no, que vengan y se bauticen, no. Que vengan arrepentidos y se bauticen. Porque de lo que estamos hablando no es de religión. No se trataba de hacerse de una religión u otra. No se trataba de añadir una medalla más religiosa a esta gente que ya eran de por sí muy religiosas, ¿verdad? Y decían: bueno, pues si ahora además tenemos el bautismo de Juan, pues tenemos que ser los más santos de la ciudad, ¿verdad? Pero no había convencimiento. Juan les dice: no podéis bautizaros, sino que tenéis que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, tenéis verdaderamente para bautizaros que reorientar vuestras vidas hacia Dios. Seguir a Cristo no es una cuestión de rituales, aunque los haya y tengan su valor. Seguir a Cristo es tomar el camino que Él nos ha marcado, entregar nuestras vidas a Él y caminar conforme a los valores del reino de Dios. No se trata de ir a una iglesia u otra, sino se trata de entregar la vida a Cristo y dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas, que sea el que dirija nuestra realidad. Y sin embargo, estas personas aquí citadas, ¿verdad?, fariseos y saduceos, pues no estaban por la labor. Simplemente era un acto religioso más. Y le dice: no, si ya de religión tenéis más de las que necesitáis. Lo que necesitáis es abrir vuestros corazones a Cristo. Y sigue siendo otra vez una invitación en positivo. Aunque parezca que los está rechazando con dureza, lo que le está diciendo es: por ahí no vais por buen camino, seguid el camino correcto. Es una invitación siempre a reconsiderar dónde estamos y a buscar el camino que realmente merece la pena seguir. Y curiosamente, tenemos en Juan el Bautista un ejemplo de aquello que estaba predicando. Él mismo daba ejemplo de lo que era una vida que había cambiado por la gracia de Dios. Y fijaros, y esto es un detalle que a veces no nos paramos a pensar cuando leemos este texto. Sabemos muchas cosas de Jesús en el Evangelio, ¿verdad que sí? Pero ni sabemos qué comía. ¿Alguien sabía cuál era la dieta de Jesús? No sabemos qué comía. Sabemos que comía, claro está, pero no qué. No sabemos qué vestía, salvo la túnica que se rifaron a los pies de la cruz, pero tampoco sabemos qué vestía, ni tampoco sabemos dónde vivía. Porque él mismo dice que el Hijo del Hombre no tenía ni su propio lugar donde poner la cabeza. Un día le acogían aquí, otro día le acogían allá. Tampoco su domicilio era una cosa clara. Y sin embargo, de Juan, el texto sí nos habla con claridad y nos dice que vivía en el desierto, que ese era su área vital, donde ejercía su ministerio y donde fundamentalmente se movía. Después nos habla de su vestimenta, una vestimenta que podéis imaginar bastante precaria, diríamos hoy, ¿verdad? Vestido de una piel o de un traje de pelo de camello, un cinto de cuero en sus lomos, y sabemos su dieta. Dice que comía langostas y miel silvestre. No las langostas que ahora están subiendo de precio disparatadamente que la gente pone en las mesas de la vida, no. El bichito, el saltamontes, ese bichito. Bueno, y uno dice: ¿y a mí qué me importa? Ni qué vestía, ni qué comía, ni dónde echaba sus cabezadas de noche, ¿verdad? Podríamos pensar que esto es una información superflua, una información que quizás no tenga más trascendencia, pero sabemos que nunca nada está escrito simplemente por rellenar,
sino que en todo tiene un sentido. Juan aparece como un personaje relevante en el desierto. Y debemos recordar que el desierto, en la tradición bíblica, en la tradición judía, era el lugar de la restauración de Israel. Fue el lugar donde Dios se manifestó de manera poderosa hacia su pueblo, dándoles la ley, conduciéndoles en ese camino, que era el que ellos debían seguir. Juan estaba en el desierto, que en su tiempo era un símbolo de la espiritualidad, la vivencia cercana a Dios. Y sin duda esto también nos habla del carácter de Juan. Juan era un hombre que en su vida buscaba a Dios. Realmente él había orientado su vida hacia Dios no como un ritual, no como algo superficial, sino que lo había interiorizado y había hecho del seguimiento de Dios su vida. Esa es la invitación de Dios, a seguirle con nuestras vidas, a orientar nuestras vidas conforme a su propósito. En segundo lugar, se nos habla de su vestimenta, una vestimenta humilde, era una vestimenta pobre, podríamos decir, pero no se nos menciona para decir qué vestuario tan pobre tenía este hombre, sino que citarnos su ropa nos recuerda un texto del Antiguo Testamento, en 2 de Reyes 1:8, que nos habla de Elías y dice: un varón, Elías, que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Era Elías. Y Elías era aquel que en la profecía se decía que habría de venir. Y que con la venida de Elías llegaría la venida del Mesías, la venida del Señor. Qué interesante ver en Juan el cumplimiento de la profecía que Dios había prometido y Dios cumple. Y ya no porque Juan pudiera representar a Elías con el valor que eso pudiera tener, sino porque eso señalaba que el tiempo de Dios se había cumplido. En Juan, en el símbolo de Juan como Elías y como predecesor de Cristo, del Mesías, lo que se estaba aquí anunciando es que el tiempo que Dios había determinado para la venida de Jesús se había cumplido. Y eso también es muy importante, porque Dios es un Dios que cumple. Dios no nos está invitando a seguirle, Dios no nos está invitando a entregar nuestras vidas a Él y que después sea un Dios que no tenga palabra. Vemos una y otra vez que Dios tiene palabra y cumple. Y que cuando Él dice que puede perdonar tus pecados, los perdona. Que cuando dice que Él puede transformar tu vida, la transforma. Que cuando Él te puede dar esperanza, te da esperanza. Eso es lo que también nosotros tenemos que reconocer en la palabra de Dios. Un Dios que tiene un propósito bueno, un Dios que promete y un Dios que cumple. Promesas positivas que transforman nuestra vida. Y Juan nos recuerda el símbolo de su ropa, recordando lo que una vez prometió, se cumple también en él. Y por último, la dieta, ¿verdad? Nosotros no tenemos que comer como él, gracias a Dios, ¿verdad? Podemos comer otras cosas, pero ¿qué es lo que está simbolizado en esa dieta sencilla? También podemos ver e interpretar ahí que Juan vivía un estilo de vida sencillo. Y eso también tiene mucho valor. Y eso también tiene que ser un efecto importante del seguimiento de Cristo. A veces vivimos vidas superficiales. A veces vivimos vidas cuyo único horizonte es el Black Friday y poder gastar lo más posible, irnos a, no sé, de tienda y tal, y cambiar de ropa, aunque no nos haga falta porque dicen que han hecho no sé qué descuento, y a veces vivimos en esa vorágine del consumismo, a veces somos muy insolidarios, ¿verdad? Nosotros queremos pues que nuestro país y nuestra sociedad, nuestra realidad viva lo mejor posible, y si eso es a costa de los que viven en otros países y los explotamos, pues da igual, pero yo tengo que vivir bien. Ese es el mundo en el que estamos.
insolidario, injusto, porque queremos vivir a veces por encima de nuestras posibilidades, por encima de lo que es justo y de lo que es bueno. Y aquí tenemos un personaje como Juan, que había decidido tomar el camino de Dios, que en él se cumplió el tiempo y el propósito de Dios, porque Dios promete y cumple, y él vivía de modo sencillo, dando así a entender unos valores diferentes, una forma distinta de abordar la vida. Y eso también es lo que el Evangelio hace en nosotros. Con esto no estoy diciendo que ahora tengamos que ir con harapos, no es esa la idea, creo que lo entendemos, ¿verdad? Sino que nuestras prioridades, lo que es importante, lo que es bueno, lo que vale, lo que merece la pena, es muy diferente cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Porque hay muchas cosas que hoy son importantes y que no son más que vanidad. Hay muchas cosas que hoy son importantes y no sirven para nada, no duran. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y repetido esa frase, verdad? Que califica y clasifica a la gente. Tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Qué miserable es eso. ¿O no os parece miserable? Medir así a la gente. Por eso el Evangelio trae una forma de vida distinta, que nos dice que el mayor mandamiento, fijaros, no nos habla de religión ni de ritos, sino nos dice lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Enfocarnos en Dios, que nos da una nueva vida, que nos perdona, que nos transforma, y vivir mirando a nuestro alrededor y hacerlo con justicia, con amor, con caridad. Esa es la vida transformada que el Evangelio trae a los que en él confían. Y en esta tarde me gustaría, para terminar, que pensásemos en esto. Empezábamos hablando de esa imagen del Dios terrible que a veces tenemos. El Dios que da miedo. El Dios que no nos atrae. No es ese el Dios del Evangelio. Porque el Dios del Evangelio es el Dios que se ha dado a conocer en Jesucristo, ese que vamos a celebrar en Navidad. Un Dios que, a pesar de nuestra manera de vivir, cada uno la que tenía y a veces no siempre buena, Dios se acerca a nosotros para transformar nuestra realidad, para darnos una nueva oportunidad, para perdonar nuestros errores y al final para darnos vida eterna. Ese es el Dios que aquí predicamos. Ese es el Dios que la Biblia nos transmite y es el Dios que quiere formar parte de nuestras vidas, para que nuestras vidas sean vidas hermosas, para que nuestras vidas sean vidas con propósito, para que nuestras vidas sean vidas especiales en Él. No tenemos que vivir atrapados en las muchas trampas que a veces la vida nos pone. Podemos vivir de manera diferente, sabiendo que Jesucristo nos ama, que Él nos perdona, que Él nos transforma y que Él nos da una vida nueva. Esa es la invitación en esta tarde. Y no podemos ofrecer más ni tampoco menos. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay una vida nueva en Cristo para los que en Él confían. Quiera el Señor que cada una y cada uno de nosotros podamos ser sensibles a ese mensaje del Evangelio. No por miedo, sino por el gozo, por la felicidad y el propósito de esa buena vida que solo Dios nos puede ofrecer. Que Él nos bendiga.